Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar, de matemáticas y de física. Empecemos. Y bien, hoy os traigo un vídeo un poco distinto que me lleváis pidiendo mucho tiempo. Y hoy os vengo a hablar de mi experiencia y un poco las generalidades en que consiste el doble grado de matemáticas y física. Ahora que he terminado los estudios. Yo he estudiado este doble grado en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues primero vengo a contaros un poco las generalidades, algunas preguntas que os pueden surgir y que, bueno, pues es mejor tener una experiencia humana siempre al respecto, yo creo, que preguntarle a la IA o que buscarlo por internet. Entonces, bueno, pues sí, os podríais hacer a lo mejor una idea de en qué consiste sin consultar a ningún ser humano. Pero yo creo que aporta algo la experiencia de alguien que ha pasado por ahí, de alguien que sabe cómo funciona, el nivel de exigencia que tiene, cómo cambia una asignatura según qué profesor te cojas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy pues os vengo a hablar un poco de eso, no me he preparado un guión ni nada de eso. Me he apuntado aquí ahora, que ni lo pensaba hacer, algunas preguntas que os pueden surgir y después os voy a contar un poco la estructura al menos del plan de estudios que yo he hecho, que creo que lo van a modificar un poco, pero bueno, van a ser cambios bastante poco sustanciales de contenido, simplemente algunas asignaturas le van a cambiar el nombre y cosas así, y van a cambiar un poco el número de créditos, pero bueno, todo eso es burocracia. Yo os vengo a hablar un poco de mi experiencia personal y de por qué creo que es una buena opción si es una disciplina o unas disciplinas que de verdad te gustan y te apasionan. Bueno, lo primero de lo que quiero hablar es sobre que realmente es una doble titulación. Hay mucha gente que piensa que por estudiar un doble grado no es lo mismo que, lo estoy formulando fatal gramaticalmente, pero bueno, que estudiar un doble grado en matemáticas y física no es lo mismo que estudiar las dos carreras por separado. Falso. Eso es lo primero con lo que quiero empezar, es exactamente lo mismo. Las únicas diferencias que puede haber pues son que hay asignaturas obviamente entre ambas titulaciones que están solapadas, esto es, en el grado en física en concreto se dan asignaturas de matemáticas, ¿no? Obviamente se dan con una perspectiva que no está pensada para un matemático, sino para un físico, y entonces todas esas asignaturas no se dan, sino que en su lugar se dan los equivalentes en la carrera de matemáticas con otro nivel de profundidad y con un enfoque más matemático, lo cual no quiere decir que no se adquiera la habilidad necesaria para usar esa maquinaria matemática en física, ¿no? Al contrario, también se refuerza eso, pero se le da más importancia a las cosas por cómo son que simplemente tratarlas como herramientas de exámenes tipo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es lo mismo que hacer las dos titulaciones por separado. Módulo, va a haber una serie de asignaturas, que eso me parece un poco mal, que no te puedes coger en matemáticas solo, si eres del doble grado, que son las de formación transversal, que son tipo teoría de números, teoría de conjuntos, lógica matemática y otra serie de asignaturas que ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero digo esas porque son las que más me ha dolido no poder cogerme, y esas no te las puedes coger. Pero en el resto de cosas, los créditos son los mismos, más o menos. Las asignaturas son las mismas, quiero decir, no hay ninguna asignatura específica diseñada para el doble grado, sino que las asignaturas que se cogen son asignaturas del grado en física y asignaturas del grado en matemáticas. Lo único que está adaptado para que las cosas sean más o menos razonables. Tenéis que tener en cuenta que adaptar dos carreras en una sola, bueno, no en una sola, sino para cursarlas simultáneamente en un doble grado suele ser un desastre, en general. He oído experiencias de otros dobles grados de otra serie de titulaciones, por ejemplo, Derecho y Filosofía, o otra serie de dobles grados que he escuchado ciertas experiencias, y está bastante peor planteado. Obviamente, el planteamiento que se da aquí no es perfecto, está muy lejos de ser perfecto, de hecho yo personalmente lo organizaría de una manera distinta, pero creo que dentro de el caos que supone, está bastante bien estructurado.
qué sé yo, hay algunas asignaturas que en matemáticas se darían en tercero o en cuarto, porque no se pretende que tengan una aplicación en nada, pero que son necesarias para física. Estoy hablando de las asignaturas de ecuaciones diferenciales. De hecho, la asignatura de EDPs que se da, si no me equivoco, en el grado en matemáticas es una asignatura optativa y en el doble grado es una asignatura obligatoria que además se da en tercero. Y el doble grado, no lo he dicho, pero son 5 años. En vez de 4 de un grado normal, son 5. Eso es natural, porque la física es un terreno en el que las EDPs se manejan como el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, me parece lógico que la asignatura de EDPs sea obligatoria. Entonces, lo que sí que hay son grupos únicos. Hay algunas asignaturas que en matemáticas se darían a lo mejor en el segundo cuatrimestre, entonces tú cuando te matriculas en esa asignatura no vas con el resto de gente del grado en matemáticas, sino que se monta un grupo único solo para el doble grado, o compartido igual con el doble grado de informática también. Pero las asignaturas son las mismas de contenido. Las diferencias que pueda haber de contenido se deben al profesor que te toque, es así. En matemáticas se ejerce más la libertad de cátedra que en física. En física hay unos criterios más o menos unificados y los exámenes, si no son comunes al 100%, suelen tener una parte bastante común. En matemáticas esto no pasa siempre y muchas veces los exámenes, sí que hay algunas asignaturas, sobre todo de los primeros cursos, que tienen una parte común, pero ya a partir de tercero o de cuarto, yo creo que todos los exámenes que he hecho, o casi todos, no ha sido ninguno común para nada, sino que es del grupo del profesor que tú te metas. Y si te metes en el doble grado, lo que es cierto es que casi todas las asignaturas de matemáticas, salvo las optativas, tienen grupo único y por lo tanto está supeditado a la libertad de cátedra de ese profesor, que puede decidir cambiar el temario. No muy radicalmente tampoco, quiero decir, hay una serie de mínimos que tienen que dar, ¿no? Si está dando ecuaciones diferenciales, tendrá que dar el teorema de existencia de unicidad. Si estás dando estructuras algebraicas, pues tendrás que hablar de generalidades de grupos y de generalidades de anillos, ¿no? Habrá algunos profesores que desarrollen más unas cosas y habrá algunos profesores que desarrollen más otras. Pero en matemáticas sí que hay más cambio que en física en ese aspecto. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Entonces, ¿merece la pena estudiar el doble grado? Bueno, si estáis pensando en estudiar matemáticas y física a la vez y tenéis la opción de estudiar el doble grado, yo creo que es la mejor opción. Si pensáis en estudiar a la vez, porque creo que va a ser más caos matricularos en las dos carreras a la vez y organizaros los horarios de los profesores, organizaros cuando cuadren las asignaturas, por esto de que os he dicho. Muchas asignaturas están pensadas para darse en el primer cuatrimestre, para que cuando llegues a otras de física a lo mejor ya tengas esas herramientas preparadas. Y si tú te matriculas por separado en matemáticas, pues a lo mejor te toca dar a destiempo alguna asignatura o te toca matricularte un año antes. Entonces creo que es más caos matricularse por separado en las dos carreras, así que si tenéis, no digo que no se pueda hacer, os lo podéis montar muy bien. Yo conozco casos de personas que lo han hecho y están muy contentas, pero os recomiendo, si tenéis la oportunidad y estáis seguros de que queréis estudiar las dos carreras a la vez, que eso también es importante, podéis, si vuestra situación socioeconómica os lo permite, pues podríais primero estudiar una y luego otra y tomároslo con más calma. En ese caso creo que es obviamente mejor estudiar primero matemáticas y luego física que al revés, pero cualquier opción puede ser buena, ¿no? Si tenéis muy claro que os gusta la física más que las matemáticas, pues yo creo que es mejor opción estudiar física, claramente. Vais a tener más versatilidad y vais a tener el camino más afilado hacia esa dirección que hacia la otra, ¿no? Bueno, otra cuestión más es ¿cuál es el perfil de estudiante que realmente puede disfrutar de esto? Y esto lo enlazo con otra cuestión, que es el nivel de dificultad o de exigencia que tiene este doble grado. Y no nos vamos a engañar, el nivel de exigencia y de dificultad es muy alto, comparado a otras carreras, quiero decir. No quiero pecar tampoco de necedad o de arrogancia al decir esto, pero yo creo que es, a nivel de matricularte en una titulación, en este caso es una doble titulación, la más complicada en la que te puedes matricular, a nivel de exigencia, de cambio de forma de pensar,
de nivel de abstracción. Luego es cierto que te puedes adaptar y te terminas adaptando, y luego una cosa es la dificultad que tenga una materia, entender una materia, y otra cosa muy distinta es la dificultad que tenga un examen. De hecho, como me he hartado de decir en muchos vídeos, no van en la misma dirección. Tampoco creo que vayan en direcciones ortogonales, pero van en direcciones distintas lo bien que se te dé un examen, o lo bien que se te dé hacer exámenes, o las buenas notas que saques, que aprender y entender en profundidad una disciplina. Esas son dos cosas distintas. En ese sentido, yo creo que los profesores no tienen que quitar dificultad a las cosas que la tienen de manera intrínseca, pero tampoco se tienen que encargar de dificultar una asignatura más de la cuenta. Entonces es un equilibrio complicado. Y por supuesto, como me he hartado de decir en muchas ocasiones, hoy no os voy a dar la lata con eso, en un examen es imposible evaluar todo lo que una persona ha aprendido a lo largo de 4 meses, y ya no solo de 4 meses, sino de toda una carrera al final de 5 años de estudio en estas disciplinas, ¿no? Y que tú puedes asimilar unos conocimientos antes y los puedes asimilar después, cuando quizás tengas un nivel de madurez matemática o de madurez física más grande, o quizás has tenido mala suerte, te han tocado malos profesores, no has tenido buena bibliografía. Eso es muy importante. Yo diría que eso es lo más importante para la carrera casi. Para la formación, yo creo que lo más importante es tener una buena bibliografía. Y lamentablemente te das cuenta de esto tarde, porque muchas veces pones fe ciega en lo que diga, en lo que cuenten tus profesores, porque como estás hasta cierto punto sometido al vasallaje de su libertad de cátedra, pues dices, joder, no me voy a poner ahora a estudiar con un libro que igual lo cuenta de otra manera y este profesor quiere exactamente que se lo cuente así. Bueno, pues sí, vale, quizás para sacar más nota muchas veces sea lo más eficiente, seguir a pie de la letra lo que dice tu profesor. Pero si lo que quieres de verdad es aprender, muchas veces, por no decir la mayoría, ese no va a ser el camino óptimo. El camino óptimo va a ser complementar lo que das en clase, si es bueno, con buena bibliografía. Muchas veces no te va a ser necesaria, ¿no? Puede ser que des con un profe muy bueno, o muy afable a ti, que puede ser muy bueno, pero puede ser que contigo no vaya la forma de enseñar de ese profe. Eso me ha pasado a mí. Yo tengo un profesor fetiche, un profesor favorito de la carrera de matemáticas, que es el profesor que más me ha incitado, me ha inspirado emocionalmente al dar matemáticas, y es mi profesor favorito, sin ninguna duda. Pero a muchos otros de mis compañeros no les gusta su forma de enseñar, porque no era un profesor con el que se pudiera tomar apuntes de forma tranquila. Precisamente eso es lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, también que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Que puede ser que un profe le resulte muy bueno a una persona y a ti a lo mejor no te resulte afable con tu forma de aprender, y no significa que tú seas peor por eso ni que no puedas desarrollarlo. Pero aquí es donde entra también la autonomía a la hora de aprender. Muchas veces te vas a encontrar a profesores más afables, menos afables, y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, te vas a encontrar a profesores bastante incompetentes. No digo en sus disciplinas, que también puede ser, sino en la enseñanza. Hay profesores que son muy poco pedagógicos, hay profesores que no saben enseñar, hay profesores que te duermes en clase y que no te aportan nada, y que siguen unos apuntes que tienen desde hace 70 años redactados. Bueno, pues en ese caso, a lo mejor lo más útil que te resulta es imprimirte esos apuntes y estudiártelos tú por tu cuenta. Es una forma de trabajo mucho más autónoma, y si realmente le quieres sacar partido, yo te recomiendo eso. Antes de ponerte a lo loco a leer los apuntes o a leer el libro que te diga tu colega o que te diga el del curso de antes, infórmate bien. Pregunta a más compañeros, pregunta a profesores, no seáis tímidos en este aspecto, a profesores que creáis que tengan un buen criterio, o que al menos hayáis aprendido algo con ellos y veáis que son afables a vuestra forma de pensar. Preguntad. Bueno, para esto sí que yo también he echado bastante espuma por la boca hablando de la IA, porque es una cosa que no me gusta abusar de ella. Yo creo que no debemos ser dependientes de ella, pero puede ser una herramienta muy útil para determinadas cosas.
No os podéis fiar de lo que os diga la IA de contenido de matemáticas y de física ciegamente, porque se equivoca mucho. En algunas cosas más básicas o más generales, pues sí, muchas veces lo hace mejor que tú, que yo y que cualquiera. Pero en muchas otras no. Y para lo que sí que puede ser útil es para el tema de bibliografía. Yo muchas veces cuando quiero buscar un artículo le pregunto a la IA si alguien ha hecho un artículo de esto. Luego obviamente pues tengo mis portales de búsqueda. Tengo Inspire para física de altas energías y tal. O otros para matemáticas, Overflow y tal. Pues tiene sus foros, que está mejor yo creo preguntar a personas que ya se han peleado con eso que a la IA, pero para el tema de bibliografía yo creo que la IA es una herramienta tremendamente útil y que os puede venir muy bien. Le podéis preguntar cuáles son los mejores, le pasáis vuestro programa, lo primero de todo, le decís para este programa y le pasáis la bibliografía recomendada también, obviamente haced caso de la bibliografía recomendada. Y decís ¿cuál es el mejor libro para empezar en esto? Le podéis decir cuál es vuestra forma de trabajar, ¿no? Si a lo mejor preferís una introducción más pedagógica, más ilustrada, con más ejemplos, o si os va más la marcha y os va más entrar directamente con un libro duro, que es algo más temerario, y tampoco por una cuestión de ego caigáis en esto de entrar siempre con el libro más duro, porque es que puede ser que os desesperéis, y no porque sea muy difícil ni muy tal, ¿no? Sino por una cuestión pedagógica. Yo he sido muy temerario muchas veces y he ido a lo más duro, y a mí realmente para ciertas cosas digo, joder, pues a mí que me ablanden la cosa o que me lo expliquen para empezar con ejemplos y con tal, pues no me gusta. Pero también he aprendido a valorar con los años el valor que tienen los ejemplos. Y el valor que tienen los ejemplos en física y sobre todo en matemáticas es muy grande. Entonces, por poner un ejemplo, a mí me gustan mucho los fibrados. Y mi TFG de matemáticas lo he orientado a los fibrados y a la categoría, y entonces pues he recurrido a la Biblia, que es el Huse-Moller. Es el libro acojonante para estudiar fibrados vectoriales y para estudiar categoría. Pero es un libro muy duro, es un libro que plantea un enfoque ya muy maduro de entrada, con un marcado carácter funtorial, o sea, ya supone que el lector está familiarizado con la teoría de categorías, al menos con lo básico, cosa que no se da en la carrera explícitamente, a menos que os deis con un profesor determinado en alguna asignatura tipo, yo que sé, topología algebraica o álgebra conmutativa o algo así, pero no se suelen meter en ese fregado, la verdad. En serio. Entonces, bueno, pues ya parte desde ese enfoque. Y una desventaja que tiene el libro muy grande, que podéis explotar también como una ventaja, es que no tiene casi ningún ejemplo. O sea, los ejemplos que mete son en cosas muy básicas, pero luego en otras construcciones donde ya pierdes más la intuición no tenéis ejemplos. Y yo creo que eso es malo. Para matemáticas una cosa muy positiva es ser capaz de ilustrar inmediatamente lo que queréis decir con un ejemplo. No siempre va a ser esto posible, claro. Puede ser que el ejemplo, o sea, que busquéis una cosa súper rebuscada. Pero cuando sois capaces de ya no acordaros de memoria de un ejemplo, hombre, pues si es de una propiedad muy concreta, a lo mejor sí que hay un contraejemplo típico, ¿no? Yo que sé, el seno del polaco para la topología, pues es un contraejemplo muy bueno. Para la conexión por caminos y todo esto, ¿no? Pero es muy bueno también que seáis capaces de desarrollar vuestros propios ejemplos y contraejemplos de las cosas y que os toméis un tiempo para pensarlo, según el nivel de dificultad que tenga la cosa. Entonces, a mí ese libro me ha venido muy bien porque como he valorado más los ejemplos en mi etapa tardía universitaria, y ese libro tiene muy pocos, me los he inventado yo muchas veces y he dicho, esto está bien, esto tal, y ya te lleva un proceso creativo de pensar en el que explotas todas las habilidades que has aprendido. Pero obviamente, como todo, la madurez matemática se adquiere aprendiendo matemáticas y es un camino duro. Entonces, a nivel de dificultad, ¿es exigente? Mucho, mucho. Vais a tener que echar horas, vais a tener que cambiar vuestra forma de pensar, seguramente. No se evalúa igual ni se examina igual en matemáticas y en física, entonces eso requiere también una flexibilidad especial de cambiar la forma de pensar de un sitio a otro, o cambiar la forma de estudiar incluso de un sitio a otro, y puede ser chocante. Puede ser chocante, especialmente yo creo que es más chocante el primer año de matemáticas que el primer año de física, y yo creo que eso es bastante indiscutible.
De hecho, en mi caso, en mi experiencia personal, bueno, no sé si lo sabéis, yo el primer año cuando me tocaba no entré al doble grado de matemáticas y física. Y esto lo enlazo con otra cuestión que es sobre la accesibilidad. La accesibilidad es muy limitada. No sé cuántas plazas hay, creo que en mi año eran 25 de entrada normal, o sea, de normal quiero decir, de entrada desde el bachillerato, desde una FP, etcétera. Desde el bachillerato prácticamente el 100% de los que entran así. Estaba la nota de corte, era la nota de corte más alta de toda España, ¿no? Yo saqué un 13.814 en la EBAU y me quedé a 6 milésimas. Por lista de espera, el siguiente que entró fue un 13.820 en mi año. Se quedó en un 13.875 la nota de corte y sabéis que luego va corriendo. Entonces es muy complicado, o sea, porque eso ya depende de factores aleatorios, de cómo te salga el examen de la EBAU, de si has tenido un profesor un poco más estricto corrigiendo, de que tu año te hayan complicado una pregunta, de la comunidad autónoma donde estudias, innegablemente. No me voy a meter ahora en ese debate, pero yo creo que la selectividad tendría que ser única. Y el temario también. Lo que pasa es que luego existe otro problema, que es que no hay profesores en determinados sitios. Bueno, en fin, no me voy a meter ahora con esos temas políticos y burocráticos, pero que por supuesto también la nota de una persona que estudia en la pública o que estudia en la privada se cuenta con igual valor, ¿no? Luego es verdad que la EBAU sirve para desclasificar eso un poco, o debería servir, pero bueno, que es muy difícil acceder directamente por nota de corte. No os desanimo, quiero decir, curraoslo mucho si queréis entrar, estáis en bachillerato y tenéis que tener un 10 de media prácticamente, podéis haber sacado un 9 en alguna. Creo que ahora está más bajo, creo que está en un 13,7 y pico, pero aún así tenéis que sacar prácticamente un 10 en todas, y un 9 en una, o un 10 en todas, y sacar también un 9 y pico de media en selectividad, en la EBAU o PAU o como se llame ahora, para entrar por nota de corte. ¿Es la única forma de entrar? No, por supuesto que no. A mí me pilló el año del COVID encima, que hincharon las notas a todo el mundo, entonces por eso no pude entrar. Sin embargo, yo el primer año de física me salió bien, tampoco excelente, quiero decir, luego he sacado más media el resto de años, pero me salió lo suficientemente bien como para que me cogieran por el cambio de estudios. Entonces, una cosa que podéis hacer es estudiáis un año de física o un año de matemáticas y solicitáis un cambio de estudios. Es más afable si lo estudiáis en la misma universidad donde queréis estudiar el doble grado. Yo lo quería el doble grado aquí en Madrid, no tenía tampoco... Me podía haber hecho el primer año de doble grado en Granada o en otro sitio, pero no tenía tampoco posibilidad económica de moverme, ni... Además era un año muy complicado porque era el año del COVID y todo el rollo. Y entonces yo estudié física en la Complutense un año, y el tema de convalidación de asignaturas pues es más afable. No digo que no se pueda desde otra universidad, pero es más afable si lo haces en la misma. Entonces nos cogieron a 3 personas que solicitamos el cambio de estudios, y así entré al año siguiente. Tampoco necesitáis mucha media, yo creo que con un 8 el primer año, que os puede parecer increíble, pues de sobra podéis cambiaros por cambio de estudio. No hay mucha gente que lo solicite tampoco, al menos en mi año no había demasiada. Y de todas formas hubiera entrado ese año porque efectivamente bajó luego la nota de corte y se me conservaba. Entonces, bueno, pues que juguéis un poco con eso, y si no tenéis la posibilidad y queréis estudiar las dos, pues os matriculáis en las dos si tenéis esa posibilidad socioeconómica. Bueno, pues eso, el primer año de matemáticas es muy impactante. De hecho, creo que es hasta más impactante si vienes de otra carrera que si vienes porque si vienes de bachillerato, vale, te dicen, en la universidad se estudia distinto, es mucho más difícil. Y ya entras en matemáticas con la forma de pensar y de evaluar que se tiene en matemáticas, que es muy particular. Es una forma de... Claro, porque tú piensas, joder, lo que tengo que saber hacer es resolver problemas y ya está. No, craso error. Eso en las matemáticas de física o en las matemáticas de una ingeniería te puede valer, aparte de entenderlas, claro. Pero en matemáticas tienes que entender todo, sobre todo en los primeros años lo tienes que entender todo al milímetro para hacerlo bien. Tienes que saber demostrar prácticamente todo, tienes que saber desmontar el reloj, montarlo y que dé la hora. También, por supuesto, depende del nivel de exigencia del profesor que os toque. Pero... al menos en mi experiencia, los profesores de los primeros años de matemáticas son más exigentes que los de los años posteriores.
Luego te acostumbras, ¿eh? Y luego no es tan así, de tan que tenga... Yo, en mi caso, pues sí he querido siempre saber desmontar el reloj, montarlo y que marque la hora. Porque creo que parte del entendimiento de un teorema o de un resultado es saber por qué funciona. Y ese por qué está en la demostración. Entonces, no, obviamente, no me sé todas las demostraciones de todos los teoremas y todos los resultados que he hecho de memoria, ni mucho menos. En su momento, pues me he aprendido algunas, porque en algunos exámenes directamente te piden demuestra el teorema de tal, ¿no? Y por supuesto hay que darle más importancia a los teoremas con nombre. Pero es que te pueden pedir trozos de demostraciones, te pueden pedir que demuestres un resultado. Y el error que se comete, y comete casi todo el mundo el primer año, es intentar aprenderse eso de memoria sin más. Y lo triste es que muchas veces funciona. Bueno, en álgebra, según qué profesor tengáis, yo creo que ya para los venideros se va a jubilar uno que había, que estaba, en fin, era muy particular y dedicaba el primer mes y medio de clase a demostrar el teorema fundamental del álgebra. Y dices, joder, si habéis pasado por mates incluso, por cualquier carrera de ciencias en un álgebra de primero, nadie demuestra el teorema fundamental del álgebra. Lo dan por hecho. ¿Por qué? Porque no hay herramientas para demostrarlo de manera fácil, ¿vale? El teorema fundamental del álgebra se suele demostrar con el teorema de Liouville del análisis complejo, por ejemplo. Es la demostración más típica que podéis encontrar, ¿no? Toda función entera y acotada es constante. Pues a partir de ahí sacas, que sé yo, que planteas un polinomio no constante, ¿no? Del teorema fundamental del álgebra te dice todo polinomio no constante tiene un cero en los complejos, ¿no? Bueno, en fin. Y bueno, luego como consecuencia que tiene exactamente n raíces contadas con su multiplicidad y todo el rollo. Bueno, pues este señor lo demostró solo usando herramientas algebraicas. Entonces se pasó un mes y medio desarrollando toda una teoría de polinomios, de identidades polinómicas, de etcétera. Era una demostración de 2 caras y media. Y te la tenías que aprender de memoria, se la soltabas y te ponía un 10. Funcionaba así. Obviamente, casi nadie la entendía en ese momento entera. Y precisamente eso es lo que no se debe hacer, yo creo, en matemáticas. Hay que asegurarse de entender todo. Podéis tener mala suerte y que os toque un profesor así. No suele ser una cosa tan exagerada, esto es un caso súper exagerado, pero en la mayoría de casos, aunque os aprendáis de memoria una demostración para un examen, por favor, entendedla. Porque cuando entendéis una demostración, os salen automáticamente el resto de cosas. Y cuando os dedicáis, en lugar de a memorizar las demostraciones de una asignatura, entenderlas todas y entender por qué funciona. Y bueno, pues en alguna habrá algún paso que sea una idea feliz. Eso sí que os lo tenéis que memorizar si os lo preguntan. Vais a saber sacarlo todo. Pero obviamente eso requiere un esfuerzo mucho mayor que el de memorizar. Porque es que lo otro es como estudiarse unas oposiciones o estudiarse el Código Penal. O sea, es hincar codos y tal, sea no sé qué tal. Y acordarse de todos los pasos, ¿no? Entonces, bueno, no creo que ese sea la mejor forma. Eso para mí no es una forma de aprender matemáticas. Eso es una forma de ejercitar la memoria, pero nada más. Entonces, entended por qué vienen las cosas. Bueno, creo que ya me está quedando un vídeo bastante largo sin que me haya puesto a hablar de las asignaturas y de la estructura del programa. Entonces, os invito a que me hagáis todas las preguntas que os dé la gana y que os hayan podido suscitar con este vídeo. Y ahora voy a pasar un poco a hablar de la estructura del programa, qué asignaturas hay, cuáles son más difíciles y cuáles menos, y cuáles he cogido yo también. Y no me voy a poner tampoco a hablar en detalle demasiado sobre las asignaturas, pero si queréis que lo haga, puedo hacer una saga de vídeos incluso y con bibliografía recomendada por mí para cada asignatura, y en mi humilde opinión, obviamente. Y bueno, pues espero que os sirva de algo. Vale, entonces, vamos a empezar hablando del primer año. Ya os he dicho que puede ser más impactante a nivel de choque, de forma de estudiar la parte de matemáticas que la parte de física. Entonces, si
queréis estudiar el doble grado pero no os da la nota, pero os da para física o para mates y tenéis que elegir una para cambiaros, yo os recomiendo empezar por física porque es más fácil sacar más nota para luego cambiaros por cambio de estudios. Irónicamente, la que sería más apropiada a nivel de contenidos es mates primero y luego física. Porque, claro, si hacéis como yo, pues luego os vais a desesperar un poco de que ya habéis dado álgebra, ya habéis dado análisis y lo tenéis que volver a dar. Y dices, joder, ahora tengo que desaprender. Pues un poco sí, porque lo vas a dar de una manera distinta, ¿no? Eso que en física esas asignaturas se dan con bastante más detalle que en una ingeniería promedio. Entonces, bueno. Bueno, entonces en cuanto al primer año, la parte de física es bastante sencilla. Bastante sencilla en cuanto a conceptos y en cuanto a tal. La única asignatura completamente teórica que vais a dar es Fundamentos de Física, que es básicamente física general. Y tenéis dos partes, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo, 1 y 2. ¿Y aquí qué se trata? Pues básicamente física general, ¿no? Os cogéis el Tipler, os cogéis el Zemansky o el librito que queráis. Yo fui más friki y me cogí el de Marcelo Alonso, que me gustaba mucho más cómo estaba explicado, lo contaba con más detalle, pero igual no es la mejor opción para optimizar la nota. Y bueno, pues ¿qué os voy a contar? Pues física general, ¿no? Básicamente lo que habéis visto, el programa es muy parecido a la física de todo el bachillerato, pero contado con más detalle, contado con más enfoque a la carrera, presentando alguna ecuación diferencial. No se os exige, obviamente, que sepáis resolver ecuaciones diferenciales en este punto, pero bueno, un poquito esa es la tónica, ¿no? Luego, Laboratorio de Computación Científica es una asignatura muy útil en la que básicamente es el primer contacto con la programación en la carrera y os enseñan a usar MATLAB. La verdad es que es una asignatura bastante útil y no es muy complicada. Y bueno, pues es una asignatura que está ahí como primer contacto y a veces último con el MATLAB en la carrera. Último no, porque hay otra asignatura en mates, pero bueno, si estudiáis solo física puede ser el primero y el último. Y luego pues un laboratorio de física bastante general, una asignatura que es también un primer contacto con el laboratorio, sobre cómo hacer medidas, como tal. Y a mí en lo personal es una asignatura que me sobra un poco. Pero bueno, como una primera introducción a la física está bien. Luego, en cuanto a mates, tenemos dos asignaturas anuales que son álgebra y análisis, cada una de 18 créditos. Y con muchas horas a la semana, más de una asignatura normal. Y eso os puede saturar también. El primer cuatrimestre es solo álgebra y análisis, nada más. Bueno, en fin, lo contaré con más detalle en otro vídeo, pero sobre todo en análisis, según qué profesor tengáis, puede ser más impactante la experiencia. Menos novedosa a nivel de contenido que álgebra, porque en bachillerato habéis calculado integrales y derivadas y tal, pero esto no va de calcular, sino de entender qué es una derivada, de entender qué es una integral, de entender cómo funciona todo, de entender qué es un límite, que esa igual es la idea central del curso y quizás también la idea más difícil, entender bien qué es un límite y por qué funciona bien. Y luego una parte de series, sucesiones, que es nuevo, convergencia, y se le dedica más atención que en otras carreras. Digamos que los objetos que aparecen son comunes a un curso de cálculo 1 de una ingeniería o de física, pero naturalmente el nivel de detalle es acojonantemente más, infinitamente más gordo en esta asignatura de mates que en cualquier asignatura, digamos, equivalente tipo cálculo 1 en otra carrera. Entonces aquí tenéis que saber desmenuzar todo y casi demostrar todo. Es así que es dura. Y luego álgebra es una asignatura también en la que... Pero es una asignatura más intuitiva, las demostraciones salen de forma más intuitiva. Ya os digo, mientras no tengáis un profesor que os demuestre el teorema fundamental del álgebra solo usando procedimientos algebraicos y que luego se exija esa demostración en el examen, es una asignatura muy bonita y no debería ser tampoco muy complicada. Y también yo diría que es de las asignaturas más importantes de la carrera de mates, si no la más importante que hay que dominar. Yo diría que es la más importante que hay que dominar. Y luego en el segundo cuatri, y esto es una novedad respecto al grado en mates, tenéis la primera asignatura de ecuaciones diferenciales, que se llama, creo, elementos de ecuaciones diferenciales ordinarias, y es una asignatura que al menos cuando yo la cursé con el profesor que yo la cursé, tal y como está planteada, hay demostraciones obviamente, pero muchas demostraciones requieren cálculo en varias variables
que eso no se da en primero del doble grado, a diferencia de en física. En física sí se da cálculo en varias variables, en física solo, digo, en el grado en física, en el segundo cuatri. Obviamente el nivel de profundidad, las cosas que se exigen, el enfoque es muy distinto. Y es así. Entonces, como en matemáticas se pretende, dentro de lo que se pueda, que todo quede demostrado, pues aquí simplemente en esta asignatura, tal y como está planteada, no va tanto de demostrar resultados, aunque te demostrarán algunos con las herramientas que se puedan, sino de, que también, sino de aprender a resolver ecuaciones diferenciales. Es una asignatura muy necesaria para física. Y entonces aquí, pues todas las EDOs posibles que se te ocurran, te enseñan a resolverlas, no solo a resolverlas, sino también a analizarlas un poco, pero más a resolverlas que otra cosa, y sobre todo EDOs lineales, quiero decir, ¿eh? Y te enseñan los teoremas que existen, de existencia y unicidad, y por supuesto te piden un tratamiento riguroso. No, o sea, no penséis que porque sea una asignatura que está orientada a aprender a resolver ecuaciones diferenciales, no se pide un tratamiento riguroso. Sí se pide un tratamiento riguroso. De hecho, el profesor que me tocó a mí era bastante exigente en este aspecto, y aunque planteó la asignatura más a resolver que a otra cosa, exigía bastante, ¿vale? Entonces es una asignatura muy bonita, pero no, bueno, yo creo que ya no la da, entonces el nivel de exigencia habrá bajado bastante. Bueno, y eso en cuanto al primer curso. En cuanto al segundo, vamos a hablar de... Aquí ya empieza uno a meterse más en materia. En física, no sé si dividirlo primero por cuatrimestres. Bueno, sí, bueno, vamos a hacerlo así. En física, el primer cuatrimestre se da ya 3 asignaturas, digamos, que son bastante generales, pero se salen del contenido de física general, que son mecánica clásica, electromagnetismo 1 y termodinámica, ¿vale? Termodinámica es el primer contacto serio con la termodinámica más allá de lo que se hace en la asignatura de física general, y es una asignatura que es muy importante. Es importante sobre todo en física estadística, obviamente en termodinámica del no equilibrio, pero también en cosmología, por ejemplo, que uno igual a priori no lo pensaría, pero sí, es muy importante en cosmología. Y es una asignatura muy bonita, si te la dan bien. Ahí yo tuve un profesor excelente, que lo ejemplificaba todo mucho, que tenía unos apuntes excelentes, entonces, bueno, pues fue una asignatura que disfruté mucho. Luego, mecánica clásica es también una asignatura bastante general, bastante importante, digamos. Es básicamente entender mecánica newtoniana, pero a un nivel más avanzado. Y es el primer contacto con la mecánica lagrangiana y hamiltoniana que si sois físicos os van a acompañar en toda la carrera, vamos. Entonces es una asignatura muy importante. Y electromagnetismo 1, pues es también la primera introducción importante al electromagnetismo, a las leyes de Maxwell en forma diferencial e integral, y a resolver ciertos problemas que, de nuevo, según el profe que os toque, pueden ser de mayor o de menor complejidad, pero tampoco os debería asustar mucho. Cogeos el Griffiths para electromagnetismo y os olvidáis del tema. Y en cuanto a mates, pues se da cálculo diferencial, otra diferencia respecto al grado en física. Cálculo aquí está dividido en 2 partes, cálculo en varias variables, quiero decir. Una de cálculo diferencial en el primer cuatrimestre, en el que se pone más atención a la topología y a la definición de un espacio métrico que en la asignatura de física, pero obviamente de RN, de espacios afines, no topología en general, sino topología de espacios afines. Y los teoremas importantes relacionados con el cálculo diferencial. El más importante de todos, indiscutiblemente, el teorema de la función implícita o el teorema de la función inversa, que son equivalentes, ¿vale? Entonces es una asignatura muy importante. Luego se da probabilidad, es una asignatura obligatoria que hay que dar, eso es así, y bueno, pues pretende dar un formalismo riguroso a toda la teoría de la probabilidad. Es una introducción que usa bastantes resultados de teoría de la medida que también se dan después en cálculo integral. Entonces es una asignatura importante para familiarizarse con el tema y que os puede gustar más o menos, pero esta asignatura sí que creo que tiene que estar aquí y tiene que ser obligatoria. Otra cosa es cómo esté planteada, ahí ya no me meto. Y luego estructuras algebraicas, que es el primer contacto con una asignatura de álgebra no lineal. Básicamente es teoría de grupos y teoría de anillos. Y es una asignatura muy importante, mucha gente la cataloga como la más difícil de la carrera, a mí me parece exagerado eso, pero sí que es verdad que es el primer salto de abstracción a pasar ya
hablar de grupos y de anillos y los primeros objetos, digamos, donde se pierde intuición mundana, si no te lo explican bien. Porque con el álgebra lineal, pues claro, piensas en rectas, en planos, etcétera. Con el análisis, joder, pues es de una variable o de varias, pues pintas una curva o una superficie y tal y lo puedes ver. Pero con esto ya se pierde un poco más de intuición, ¿no? Entonces es una asignatura ya donde se da un salto de abstracción y requiere un poquito más de madurez matemática. No es una asignatura excepcionalmente difícil, para nada. Y a mí me parece de las asignaturas más bonitas de la carrera. Incluso podría ser la que más. A mi gusto no, pero es de las más bonitas de la carrera. Luego, en el segundo cuatrimestre en física tenemos óptica. De nuevo, generalidades sobre la óptica. Es una asignatura que puede ser muy interesante si se trata con rigor, muy relacionada al electromagnetismo. Otra diferencia, no se da electromagnetismo 2 en segundo, sino que se posterga a tercero, una diferencia con el grado en física, por el tema de quedarse de PES ya, aparte. Pero bueno, se puede dar perfectamente. Si os queréis matricular en Electro 2 en segundo, podéis hacerlo. Y aprendéis ahí lo necesario para resolver los problemas. Os lo van a dar más cutre, pero es lo que hay. Cuántica 1, el primer contacto con la física cuántica. También esto puede suponer un cierto salto. La asignatura no es muy complicada en cuanto a problemas y tal. Se podría complicar más, de nuevo, según el profesor que os toque. Pero es una asignatura... yo creo que igual se da demasiado temprano para que el estudiante tenga, en general, no digo en particular, pero en general, tenga suficiente madurez física como para entender esto en profundidad. Entonces, puedes sentir realmente que sabes hacer los problemas, pero que no estás entendiendo lo que hay en profundidad. O peor todavía, te puedes generar una falsa sensación de conocimiento. Eso pasa mucho en la carrera, pero bueno, se va cuando aprendes más, así que tampoco os frustre. Ah, bueno, y transversalmente a todo esto tenéis una asignatura infumable, que es Laboratorio 2, que ahora la van a hacer cuatrimestral. Antes era anual, ahora la van a hacer cuatrimestral, así que bien. Y la parte de mates, pues tenemos cálculo integral, la continuación natural de cálculo diferencial, se ven elementos básicos de teoría de la medida y básicamente integración en varias variables y los teoremas más importantes, ¿no? El teorema de Gauss, el teorema de Stokes y el teorema de Green, los teoremas clásicos. Esos teoremas son iguales que los que se ven en física, la diferencia es que aquí se demuestran y se pone más énfasis y se ve más por qué funcionan estas cosas, etcétera. Y se le da más énfasis también a la parte de teoría de la medida, cosa que en física obviamente no ocurre. Una asignatura de estadística, que es obligatoria. Esta ya me desagrada un poco más, pero entiendo que sea obligatoria una asignatura de estadística. Y se da desde un enfoque más riguroso, obviamente, que en el resto de carreras y más matemático. O sea, que hay demostraciones y hay de todo. Obviamente no está al nivel de complejidad que puede tener una asignatura de otras áreas de las matemáticas, pero bueno, es una asignatura que está ahí, no le dedico más. Y la joya de la corona en dificultad para mí, pero también en gran parte por el profesor más que por el contenido, ecuaciones diferenciales a secas, EDIF. Esta es una asignatura que, bueno, yo creo que es la asignatura que más rematriculados tiene, que yo conozca, del doble grado. Y en parte se debe al nivel de exigencia del profesor que te toca, porque esta es una asignatura en la que se hace un grupo único para el doble grado. Matizo que esta asignatura se da en segundo en el doble, se da en tercero en mates, o sea que es una asignatura adelantada. Y si no me equivoco, se da en el primer cuatri en mates, aquí se da en el segundo cuatri. Entonces está adaptado para que manejes. Entonces, todo lo que no podías hacer en E2 porque no tenía las herramientas de cálculo diferencial, ahora lo demuestras rigurosamente. Pero ya te da igual saber resolver explícitamente E2, algunas fáciles pues las tienes que saber resolver, pero eso te da igual. La filosofía de esta asignatura es aprender cosas, entender cosas de las soluciones cuando no puedes resolver o no sabes resolver o no te da la gana resolver una ecuación diferencial. O sea, aprender el comportamiento de las soluciones, estudiar la estabilidad, la inestabilidad, esto tiene mucho que ver con la teoría del caos, si los sistemas acaban haciendo órbitas periódicas, etcétera, sobre ecuaciones diferenciales.
pero con un nivel de rigor bastante profundo. Es muy importante la lipschitzianidad de las funciones, bueno, una serie de herramientas bastante gordas que se desarrollan. Creo que ahora la asignatura es más asequible, también influye que el año que se me dio a mí era el primer año que la daba este profesor, entonces no había referencias, siempre es más fácil cuando tienes exámenes de otros años para ver qué quiere en concreto ese profesor pedirte. Y bueno, pues es una asignatura que puede ser muy bonita si te la tomas con la filosofía adecuada, pero no es de mis asignaturas favoritas de la carrera. Me parece que tiene resultados muy bonitos si los da un geómetra. Me voy a callar ya. Y bueno, en cuanto a tercero, no digo que sea un mal profesor, o sea, el profesor explicaba bastante claro y bastante bien. Quiero dejar eso también en claro. En tercero, física, pues ya das cuántica 2, que es una asignatura bastante asequible a nivel de examen, bastante más compleja a nivel de entenderla bien. Y lo mismo pasa con física estadística, que mucha gente que estudia el grado en física, no he escuchado a nadie del doble grado decir esto, lo digo no sino porque igual tienes una perspectiva distinta del nivel de dificultad, sobre todo habiendo pasado por estas asignaturas, pero hay mucha gente que dice que esta es la asignatura más difícil o de las asignaturas más difíciles de la carrera de física. No lo creo, no creo que sea una asignatura muy difícil de entender, pero creo que es una asignatura que hay que entender, ¿no? A diferencia de otras asignaturas de física en la que tú puedes no ir a ciegas, pero puedes entender someramente la teoría y aún así, haciendo exámenes de otros años, puedes llegar a sacar un 10. Eso me parece lamentable y me parece un reflejo de que el sistema falla en ese aspecto. En física estadística no pasa tanto eso. Es una asignatura en la que tienes que entender más la teoría porque la variedad de problemas que te pueden poner es muy distinta. Entonces te pueden hablar de... La física estadística, como tiene un grado de aplicabilidad tan vasto para modelar distintas cosas, pues igual un día te hablan de que modeles un gas con celdas y otro día te hablan de una estrella. Otro día te hablan de, yo qué sé, de un sistema de bacterias. Es que te pueden poner, o de un gas de fotones, vete tú a saber. La variabilidad de los problemas es muy grande. Luego, en la resolución, pues obviamente vas a utilizar las mismas herramientas. Pero el cómo plantearlo, el cómo saber qué cosas se pueden usar y qué cosas no, sí que requiere un entendimiento. Entonces, es más difícil, no a nivel de contenido. La asignatura de verdad que no es muy difícil de entender a nivel de contenido respecto a otras más avanzadas de física, quiero decir. No quiero decir que sea una cosa trivial la física estadística, pero es una asignatura que requiere entenderse bien para hacer bien el examen, cosa que otras no. Entonces, muchas veces los alumnos se llevan una falsa sensación de el grado de dificultad que tiene una asignatura, porque valora el grado de dificultad que tiene en el grado de dificultad que tiene el examen que ha hecho, o en la nota que ha sacado. Muchas veces tiene este efecto psicológico. En una asignatura muy difícil, a nivel conceptual, tú sacas un 10, y en otra sacas un 5, que igual era más fácil, y en la del 5 dices que es mucho más difícil, porque igual en el examen el profe ha sido más exigente, o igual se te ha dado peor por lo que sea, y tienes este efecto psicológico. Ves que mucha gente saca peor nota en una. El nivel de exigencia que tiene un examen no tiene por qué ser el nivel de dificultad que tenga una asignatura. Entonces, yo cuando digo que la física estadística no es muy difícil, no me refiero a que el examen sea fácil, que tampoco me parece exacerbadamente difícil, sino que me refiero a que a nivel conceptual, a nivel de intuición, a nivel de maquinaria matemática incluso, no es muy complicada. En comparación a otras, siempre en física, el orden es respecto a una cosa que tenga las mismas unidades, ¿no? Y tienes laboratorio 3, que me parece la mejor asignatura de laboratorio por cómo está planteada, que básicamente es de óptica y de electromagnetismo. La parte de óptica es la que tiene más peso y la que me parece que está mejor planteada de todos los laboratorios, a nivel de cómo se evalúa y a nivel de cómo son las prácticas. Es en la que más me divertí y que más disfruté de todos los laboratorios. Yo no soy muy de laboratorio, no sé si ha quedado claro. Y de mates tienes análisis complejo, la primera asignatura. También es una asignatura dura de análisis. Creo que el choque ya no es tan grande como con análisis real y, bueno, tiene resultados muy bonitos. Y una asignatura de geometría lineal. Básicamente lo que se ve es geometría afín extra, que se supone que ya se ve en álgebra también, en álgebra lineal digo.
pero sobre todo el enfoque es hacia la geometría proyectiva, que es una nueva forma de ver la geometría. Igual, si tienes un mal profesor no terminas de ver por qué se hace esto, o por qué es importante, o qué intuición hay detrás de esto, pero realmente es una de las geometrías más bellas que se pueden plantear en matemáticas y de soberana importancia en el ámbito de la geometría diferencial y la topología más adelante, con matemáticas más avanzadas. Entonces es una asignatura muy importante de entender y a la que creo que no se le da la importancia que se merece. El nivel de dificultad no es muy alto, de nuevo, es como una asignatura de álgebra lineal, más o menos, para que tanteéis. Digo de examen, ¿vale? Luego, en el segundo cuatri de tercero, de física tenemos estructura de la materia, una asignatura bastante cualitativa, en la que se ve física atómica, molecular, nuclear y de partículas. Es una asignatura que creo que solo está en la Complu, no sé si en alguna otra uni lo hay, pero no me suena. Y bueno, pues puede ser muy bonita si tenéis un buen profe, pero tenéis que entender que los objetivos de la asignatura son entenderla cualitativamente y saber hacer algunas cuentas, sobre todo de estimar escalas y ese tipo de cosas, y yo qué sé, pues algunas cuentecitas básicas de las distintas disciplinas, pero no las tenéis que saber manejar a un nivel, porque obviamente no se puede en este momento, ¿vale? Y electromagnetismo 2, que se da en el segundo cuatri de tercero, en lugar de en el segundo cuatri de segundo, respecto al grado en física, y eso es porque la otra asignatura, bueno, una de las asignaturas de mates que se da en ese mismo cuatri, es EDPs, Teoría Clásica de Ecuaciones en Derivadas Parciales. Una asignatura muy bonita, mucho mejor planteada a mi gusto que la de Ecuaciones Diferenciales a Secas, que la de EDIF. Básicamente se ven series de Fourier, transformada de Fourier, el primer contacto en mates con esto, la ecuación del calor, la ecuación de ondas y la ecuación de Laplace, esto en generalidades, pero con mucho detalle todas estas. No solamente aprender a resolverlas, sino aprender qué tipos de soluciones hay, qué hipótesis se pueden pedir, cómo se pueden relajar al máximo estas hipótesis sin involucrar herramientas más avanzadas como el análisis funcional, lo potente que es la ecuación del calor respecto a la regularidad de soluciones y todo ese tipo de cosas. Me parece una asignatura muy bonita y muy importante. Luego, la primera asignatura que se da de geometría diferencial, y la única obligatoria de hecho, que es geometría diferencial de curvas y superficies. Aquí aprendes básicamente qué es una curva diferenciable, C infinito todo, qué es una superficie diferenciable en generalidad, y algunas cosas que son exclusivas de la teoría de curvas, o sea, de dimensión 1 y de dimensión 2. Algunos resultados que son exclusivos y que luego en otras asignaturas no vas a ver porque son exclusivos de dimensión 1 y de dimensión 2, ¿no? Y lo bonito que tiene esta asignatura respecto a otra más avanzada, bueno, lo bonito, la ventaja, a mí me parece más bonito casi lo otro, pero bueno, la ventaja que tiene es que estas las metes en el GeoGebra y ves las curvas y ves las superficies, ¿no? Te las puedes dibujar con lápiz y papel. Cuando ya te vas a variedades de dimensión n, pues eso no hay Dios que lo dibuje o que lo entienda. Entonces, la intuición es muy grande en esta asignatura. Es una asignatura bastante más fácil de lo que puede parecer o puede a nivel de examen y a nivel de conceptos. Es una asignatura más intuitiva y más... muy rigurosa, pero más intuitiva y más... los problemas no son muy difíciles, la verdad, son más de entender, al menos como me la dieron a mí, y es una asignatura que podéis disfrutar mucho, la verdad. Y luego, topología elemental. Cursándola es mi asignatura favorita de la carrera. Aquí es donde está mi profesor favorito, el que os he dicho. Es una asignatura preciosa en la que se da por primera vez una de las áreas más importantes de las matemáticas, que es la topología, y se dan las generalidades en principio mi profe dio más, pero se dan las generalidades, esto es, qué es una topología, qué es un espacio topológico, qué es un abierto, qué es un cerrado, qué es un Hausdorff, qué es un numerabilidad, primer axioma, segundo axioma, compacidad, local, compacidad, conexión por caminos, local, conexión por caminos, qué diferencias hay, qué contraejemplos hay, cómo cambia los abiertos o no, según qué topología metas, cuáles son más finas que otras, cuáles son comparables, todas estas clases de cosas que son generales y que son muy bonitas y que ya tenéis cierta intuición de cálculo diferencial porque se ve todo esto en RN,
Obviamente en RN con la topología usual todo es más fácil, pero cuando cambias la topología las cosas cambian y es donde aparecen ejemplos más fructíferos, ¿no? Y luego una parte pequeña, pequeña según qué profe tengáis, con el mío duraba casi 2 meses, de topología algebraica, generalidades, ¿no? Es como, en teoría, es como un último tema, que es el típico que siempre está en el temario y nunca dan los profes. Bueno, este lo daba entero y verdadero y contaba bastantes resultados, es muy bonita. Entonces, la asignatura que más he disfrutado de toda la carrera cursando, porque cómo me inspiraba este profesor y cómo me gustaba, aparte el contenido de la asignatura, ¿no? En cuanto a contenido, la que más me gusta es topología algebraica, la asignatura, pero en cuanto a disfrutarla, la he disfrutado infinitamente más cursando esta. Bien, y pasamos a cuarto, me estoy enrollando mucho. En física, vale, aquí ya entramos en la distinción entre dos ramas, fundamental y aplicada. Fundamental, pues si estáis pensando en dedicaros a desarrollar más la física desde una disciplina pura, no quiere decir ni mejor ni peor, quiere decir pura, que también luego, desde luego esta es la opción, pero también podéis entrar por fundamental y luego terminar haciendo cosas más aplicadas. De hecho, yo creo que esa es la opción de la mayoría de gente que entra. ¡Uepa! Un momento que se me cae la cosa, ¿vale? Y... joder. Y física aplicada, pues está más orientada directamente a física de la Tierra, física de la atmósfera, electrónica física, ¿vale? Fotónica y esta clase de disciplinas de las cuales yo no sé mucho. Pero digamos que tiene un carácter más marcado de física aplicada y que da menos margen a poder dedicarse a hacer más física pura, digamos, ¿no? No es ni mejor ni peor, simplemente son opciones distintas. Yo cursé, naturalmente, por el contenido de mis vídeos, ya lo habéis podido deducir, pues el itinerario de fundamental. Entonces aquí tienes que, en teoría tienes que coger, yo me lo organicé distinto, ahora os cuento, porque en cuarto y en quinto os lo podéis montar mientras cumpláis con los créditos un poco como queráis. Entonces, tienes que coger astrofísica, esta sí que es obligatoria, y 2 optativas de física. Yo en lugar de eso, cogí astrofísica, una optativa de física, y en vez de cogerme la segunda ese año, lo que hice fue cogerme una más de mates en cuarto, y recomiendo esta opción. Esto es importante, y ahora comento por qué. Recomiendo esta opción si vais por fundamental, si vais por aplicada, os da igual. En física, digo. Entonces, en el primer cuatri de mates tienes ecuaciones algebraicas, es una asignatura que es la continuación natural de estructuras algebraicas. Aquí dais teoría de cuerpos y en particular lo que dais es teoría de Galois, ¿vale? La relación que hay entre la teoría de cuerpos y la teoría de grupos y que está íntimamente relacionada a las raíces de los polinomios históricamente, ¿no? Por el teorema de Abel y todas estas cosas. Es una asignatura muy bonita. El profesor que hay es muy bueno y tiene un sistema de evaluación que a mí me gusta mucho y yo creo que a cualquiera que lo curse. Y es una asignatura que podéis aprovechar para aprender una cosa que es muy exclusiva de la carrera de matemáticas y que es más útil de lo que parece también, pero es muy bonito también. Investigación operativa, una asignatura que sobra estrepitosamente a mi gusto. Es una asignatura donde veis el algoritmo del simplex y todas sus variantes. Y es una asignatura de optimización lineal, básicamente. También tiene un tema de optimización no lineal, pero es una asignatura que a mi juicio no debería ser obligatoria y que creo que no tiene mucho sentido a un alumno de cuarto del doble grado ponerle a hacer tablitas y evaluar si se equivoca en esa tablita o no, cuando un ordenador hoy en día pues te hace algoritmos mucho mejores, ¿no? Otra cosa es entender el algoritmo del simplex, eso me parece que está bien, entender distintos resultados, eso me parece que está bien, pero yo creo que como asignatura obligatoria sobra. Me parece que debería tener un carácter optativo bastante seguro, vamos. Esta y su continuación del segundo cuatri, que es optimización. Las dos me parece que debieran ser optativas. Lo que no me parece mucho que tenga mucho sentido es que se considere que estas asignaturas son más indispensables para la formación de un matemático que, por ejemplo, teoría de conjuntos, lógica matemática o teoría de números. Asignaturas que no podemos cursar si nos matriculamos en el doble grado. Eso no significa que no las podamos aprender de otras maneras o no podamos asistir a clases de oyente, por supuesto, pero
me parece que debieran dar esa opción en lugar de incrementar ese número de asignaturas obligatorias, en fin. Luego, aquí tienes una optativa que tienes que decidir entre dos. Esto también es exclusivo del doble grado y la verdad es que no entiendo por qué te obligan a elegir entre estas dos y no entre cualquier otro par, o por qué no te ponen que puedas escoger una optativa cualquiera, pero bueno, tampoco es una cosa muy desagradable. Que son curvas algebraicas, el único contacto que vais a ver, salvo que veáis álgebra conmutativa, porque está muy orientada a eso, pero el único contacto que vais a ver con la geometría algebraica en la carrera, a nivel de curvas, es una asignatura muy bonita y esta fue mi elección. Y la otra es teoría de la medida. Es una asignatura muy densa en contenido, según tengo entendido, bastante complicada según el profesor que tengas, y es la continuación un poco de la parte de teoría de la medida que ves en cálculo integral. Y aquí aprendes los resultados generales de teoría de la medida, pero la experiencia de la gente que la ha cursado es que no debiera ser una asignatura de 6 créditos, sino de 7,5 por el nivel de contenido. Entonces, muchas demostraciones que aprenderse, es una asignatura dura, pero es una asignatura de matemáticas puras que puede ser muy bonita. Si no os apasiona, pues os recomiendo tirar por curvas algebraicas. A mí, en concreto, me pasa lo contrario, que a mí me apasiona todo el tema de la geometría algebraica y entonces cursé sin pensármelo curvas. En parte me da pena no haber hecho teoría de la medida, pero bueno, lo que necesite pues ya lo aprenderé por mi cuenta. Y aquí es donde viene la novedad respecto a mi itinerario. Yo, en vez de una optativa en física extra, por cierto, en física el primer cuatri me cogí astrofísica y me cogí nuclear. Y en vez de una segunda optativa, lo que hice fue cogerme variedades diferenciables en cuarto, en el primer cuatri. Esta se suele dar en quinto, ¿vale? De nuevo la daba mi profesor favorito de topología y es una asignatura indispensable para entender, no digo para cursar, para que te vaya bien, eso es otro tema. Yo aquí no estoy hablando de la nota, del examen o de lo que sea, estoy hablando de entender. Es una asignatura indispensable para entender mecánica teórica, para entender relatividad general y para entender toda la física que viene por detrás, para entender partículas elementales en serio, campos cuánticos en serio, y etcétera, ya no solo pensando en la carrera, sino en después. Pero en particular, yo, como iba a tirar por fundamental y tenía claro que me quería coger esas asignaturas, me pareció la opción más lógica cogerme variedades diferenciables en cuarto y entonces llegar ya con la base matemática buena a esas asignaturas y no tener que ir aprendiéndome cosas, creyéndome fórmulas, creyéndome conceptos. Me parece que tendría que ponerla en cuarto, variedades diferenciables, en vez de en quinto. Pero bueno, entonces cursé variedades diferenciables en cuarto, ¿vale? Y por supuesto, si queréis hacer luego la asignatura de geometría riemanniana, que aquí se llama a secas geometría diferencial, pero geometría riemanniana en dimensión arbitraria, asignatura que en mi año solo yo cursé, luego hubo otro de mi promoción que la cursó también, pero es una asignatura bastante poco matriculada y es una asignatura muy bonita y muy importante si os dedicáis a las matemáticas puras. Pues es la continuación también natural de variedades. Bueno, no es la continuación natural, puede haber varias continuaciones naturales de variedades. Variedades diferenciables básicamente es un curso de cálculo integral y diferencial para mayores, es decir, en variedades, no en Rn, sino en cosas que son altamente no lineales, en superficies, curvas, variedades de dimensión la que sea, etcétera. Aparte de entender la geometría de estas variedades a nivel diferenciable, entender la teoría de campos, entender la teoría de sistemas dinámicos en esas variedades, es decir, flujos en esos campos, entender formas en esas variedades, formas diferenciables e integración de esas formas, y la joya de la corona del curso, que es el teorema de Stokes generalizado. Bien, una asignatura absolutamente indispensable si sois físicos. Y en la carrera de física no se da esto con este nivel de detalle. Ya os lo adelanto. La asignatura de geometría diferencial de física se da curvas y superficies, según tengo entendido, y alguna cosa un poco de tensores dada de aquella manera, con todo el respeto, pero según lo que he leído, y también, por supuesto, según el profesor que lo dé, y se da con mucho menos nivel de detalle. Entonces, si vais a tirar por física matemática, esta asignatura es imprescindible, ¿vale? Muy importante. Y luego del segundo cuatri de física, insisto, por fundamental, por aplicada ya no me lo sé y no voy a hablar de una cosa que no tengo ni idea. Mecánica cuántica, la asignatura más importante de cuántica de la carrera, es aquí realmente donde aprendes física cuántica desde los postulados, ves las simetrías.
Tiene bastante contenido de repaso de las otras, pero visto con un nivel más de detalle. Termodinámica del no equilibrio es una asignatura también importante si os dedicáis a cosas de la física estadística o de la física de materiales o de... Tiene aplicación en muchas cosas, en física estelar, en un montón de sitios, ¿no? Es facilita en general para el nivel que tienen las de fundamental. Y física del estado sólido, otra asignatura que dicen que es muy complicada, pero a mí en particular no me lo parece, al menos no más que física estadística. Tiene bastante en común con física estadística aplicada a sólidos y bueno, pues vais a ver las generalidades de los sólidos, las redes cristalinas, etc. Es verdad que es una asignatura un poco distinta del resto, pero bueno, a mí no me resultó particularmente difícil, he de decir. Luego en mates, el segundo cuatri, para mí el peor de mates de la carrera, salvo por la optativa. La optativa que me cogí fue geometría diferencial. Y tenéis optimización y análisis numérico. Dos asignaturas que para mí las dos tienen que ser optativas, pero son obligatorias. Optimización lo pide más a gritos. Lo único salvable que no se da en el resto de asignaturas, teoría de grafos. Sea un tema de teoría de grafos, pero obviamente orientado a optimizar y a buscar algoritmos, y te piden demostraciones de los algoritmos y te piden una serie de cosas que para mí en cuarto de mates, si encima tiras por mates puras, no tiene ningún sentido que te lo obliguen y que luego te priven de otras disciplinas más puras o más tal, que no te den esa oportunidad, sin embargo te obliguen a cursar esta optimización donde vas a ver las evoluciones malévolas, los hermanos malévolos del simplex, el simplex mejorado ultra plus, qué sé yo, ya se me ha olvidado, gracias a Dios. Y que por cierto, aún así el más moderno de esos algoritmos sigue siendo menos potente que el que te haga cualquier ordenador ahora, entonces, en fin. Y análisis numérico, bueno, un poco más salvable en el sentido de que aprendes a programar y tal, pero bueno, no vas a aprender más MATLAB del que ya sabías en la asignatura de computación, de física. Simplemente, pues vas a aprender a programar en los métodos de rungecuta y todas estas cosas para resolver ecuaciones diferenciales no lineales, sobre todo, y a graficarlo un poco. Y bueno, también en estas asignaturas hay profesores bastante exigentes, entonces bueno, a mí me parece que son asignaturas que están bien, cumplen con los propósitos de lo que prometen, eso es cierto, pero no me parece, sobre todo optimización. Análisis numérico lo puedo entender un poco más, pero optimización no me parece que deba ser una asignatura obligatoria. Y ya entramos con quinto. El segundo cuatri está dominado por los TFGs. Tenéis que hacer dos, por cierto, a diferencia del grado. Por eso son dos titulaciones. Hay dos TFGs, ¿vale? Hay dos TFGs que se hacen en teoría en el mismo cuatri, si os lo montáis bien durante todo el año. De hecho, se suelen hacer durante todo el año. Y otra diferencia, voy a hablar primero esta vez del segundo cuatri. En el grado en física tú haces dos optativas y el TFG, o incluso una optativa, según. No estoy seguro. Pero haces dos optativas y un TFG. Aquí tienes tres optativas, dos de física y una de mates, y dos TFGs, ¿vale? Esa es la diferencia de carga de trabajo del segundo cuatri de quinto respecto a otro doble grado. Si os lo montáis bien y hacéis dos TFGs con tiempo, pues, y no os pilláis esas optativas muy difíciles, yo pues fui por el camino más difícil, yo creo que podía coger. Pues no, tampoco debería ser una carga de trabajo excesiva, incluso puede ser más relajada de lo normal. Entonces, bueno, ahí tenéis esa opción. Y paso a hablar del primer cuatri, que es el último cuatri usual, digamos, que no está dominado por los TFGs, etcétera, ¿vale? De física, por fundamental, son obligatorias electrodinámica clásica y física atómica y molecular. Electrodinámica clásica es la asignatura que más se puede complicar, yo creo, a nivel de examen en física. Es una asignatura dura, no vais a aprender muchas cosas nuevas, lo único que vais a aprender nuevo, y que es muy importante, eso sí, es la teoría de campos, y el resto, bueno, pues va a ser cosas que ya sabíais, pero con más nivel de profundidad, entender más la dinámica de cómo interactúa una partícula con un campo, de cómo interactúa el campo con una partícula, y ese tipo de cosas. Y radiación, si os da tiempo a verlo. Y todo esto partiendo ya de un marco relativista. Entonces eso digamos que es lo que puede ser un poco más novedoso. Pero es una asignatura dura de física, ¿vale?
Física atómica y molecular no es una asignatura muy dura, pero es una asignatura con mucho temario. Tampoco tiene mucho más, no me voy a enrollar más. Y 2 optativas, en mi caso fueron 3 porque me cogí variedades en cuarto. Y mis 3 optativas fueron campos cuánticos, mecánica teórica y relatividad general. No me voy a enrollar más con esto, ¿vale? Y en quinto, en teoría te tienes que coger de mates variedades diferenciables y una optativa, ¿vale? Yo ya me había cogido variedades, entonces me quedaba una optativa nada más de mates y cogí topología algebraica, porque fui por el itinerario de matemáticas puras. Bueno, se llaman puras y aplicadas 1. No tiene mucho sentido, porque unas son puras claramente y las otras son aplicadas claramente. Yo fui por las puras claramente. Pero bueno, se llama así, ¿vale? Y me cogí topología algebraica. Es mi asignatura favorita de la carrera. No aprendí demasiado yendo a clase, de decir. Todo lo que he aprendido es por mi cuenta y la asignatura ya la tenía dominada antes de cursarla. También por el tema de mi TFG, que tiene mucho que ver con la topología algebraica, entonces yo ya venía preparándome. Y como bibliografía fundamental el Hatcher. Con el Hatcher vais aquí a todas partes, ¿vale? Y bueno, pues del segundo cuatri de optativas de física me cogí cosmología. Es una asignatura muy bonita. Es difícil a nivel de concepto algunas cosas, pero tampoco es demasiado difícil. Y el examen no suele ser muy complicado. Puede variar un poco. A mí me resultó más difícil el de este año que el de otros anteriores, pero no suele ser una asignatura muy complicada, la verdad. Y partículas elementales puede ser la asignatura más complicada de la carrera según qué profe os toque. Y esto depende absolutamente de qué profe os toque. Ya está, no hay nada más que decir. Y a nivel de contenido puede ser la más difícil de la carrera. Yo me volví bastante loco, me salió muy bien, y este año no fue tampoco muy difícil. Y hay distintos libros que podéis consultar, no hay un manual único. Si os tuviera que decir uno que cubra más o menos todo y que sea amigable, os diría el Griffiths. Pero bueno, ya hablaremos de esto más largo y tendido en otra ocasión. Y de quinto de mates os queda una optativa. El segundo cuatri yo me cogí álgebra conmutativa y es también de mis asignaturas favoritas de la carrera y puede ser la más difícil de matemáticas a nivel conceptual de entender. Es la más abstracta, sin ninguna duda. Luego, el examen de esta asignatura, tal y como se da ahora, es oral. Y también es un formato de examen que yo agradezco, pero que entiendo que a otras personas pues, le puede resultar un poco más tormentoso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el resumen. Creo que me he enrollado bastante, pero espero que el vídeo por lo menos os resulte útil a algunos y algunas. Perdón por usar solo el masculino todo el rato, lo hago por lo que me sale, ¿vale? Y, en fin, que cualquier comentario que queráis hacerme, estoy abierto para vosotros y vosotras. Podéis dejarlo aquí en los comentarios y me podéis escribir también por privado, pero bueno, puedo responderos también por TikTok o como queráis. Si queréis que haga un vídeo recomendando bibliografía en detalle, decídmelo y lo prepararé. Y nada, eso es todo por hoy. Dadle like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!